Sí, sí. Estabas comentando lo de los homenajes. Los homenajes a don Pepe. Claro, no, yo me preguntaba por qué cantaron ayer alrededor de la tumba de él. Pero claro, es que hoy, día que grabamos, es el aniversario de la abolición del ejército. Esa es la razón por la que yo creo que ocurrió eso. Perdón. ¿Cuándo fue el aniversario de la... ¿Qué día fue la abolición del ejército? 1 de diciembre. Sí, pero fue en el 49. No, 48. No, si 48 estamos... Ya en el 49 no estaba, en diciembre no estaba don Pepe gobernando. Claro. No, en diciembre no, pero... Tampoco en noviembre. No. No, 1 de noviembre. ¿Cuándo entregó la Junta de Gobierno? El 7 de noviembre. 7 de noviembre, Aulate. Ok, sí. ¿Y fue antito de la entrega? No, el 1 de diciembre. 1 de diciembre del 48. Claro. Ah, caray. Ese fue el día en que, digamos, simbólicamente, sí, que le dio don Pepe le dio un mazazo a la ¿cómo se llama? La aljiba esa del muro del museo, del antiguo cuartel, ¿verdad? Que ya lo habían cortado para que le pudiera dar el mazazo. Sí, claro, para que le cayera. Aunque eso fue una iniciativa de Edgar Cardona. De Edgar. En la Junta de Gobierno. Así es. Y interesante porque la Junta de Gobierno tenía dos sectores militares. El sector militar nacional, donde estaba Marshall y todos ellos, el mismo Cardona, que era el ministro de guerra, y también estaba el sector extranjero de los militares, la Legión Caribe. Pero eso los militares locales estaban inconformes con los extranjeros, con los de la Legión Caribe, porque tenían mucho peso y mucha presencia. Ellos estaban en la Plaza de la Artillería, en un cuartelito que había ahí estaban los de la Legión Caribe. Pero los de la Legión Caribe se fueron antes de la entrega. No, que va. Claro que sí. Yo recuerdo todavía chiquitillo estaba yo, me parece que en los años 50 había una gente que se decía legionarios del Caribe y usaban como una pantera negra aquí. Ah, sí, pero eran los de aquí. Es que habían unos que eran de la Legión Caribe de Costa Rica. Porque eran, bueno, por ejemplo, los que tomaron Limón era la Legión Caribe. La Legión Caribe. Sí, pero hubo legionarios extranjeros que se quedaron. Sí, Marcial Aguiluz. Sí, bueno, pero Marcial, hondureño, ya vivía aquí. Pero era de la Legión. ¿Vino? No sé. Sí. No, él no vino para eso. Él ya vivía aquí. Claro. No, pero yo conocía a los Aguiluz muy bien. En Santana. ¿Cómo se llamaba? En Santana. Ah, no, eso fue después. Eso fue después que se instaló ahí, que tenía... En Santana, perdón, estoy... En Santana, donde estaba el viejo aeropuerto. Donde estaba el viejo aeropuerto, ahí. Que todavía ahí tenía un armatoste. Sí, eran... ¿cómo se llamaba el hermano? Que participó en toda la revolución y todo. El hermano de Aguiluz, el famoso, que fue diputado. Marcial Aguiluz. Marcial. Orellana. ¿Cómo se llamaba el hermano? Igual que el papá se llamaba. Bueno, que también se hizo abogado, un tipo muy preparado, muy inteligente. Y yo era muy amigo de él. Sí, de ese. Cuando yo me casé, yo vivía por aquí cerquita, vivíamos, aquí cerquita de Monumental. Y cuando yo me casé, pues yo lo invité a él, obviamente. ¿Cómo se llamaba? Mano Marcial, estoy hablando de Marcial. Bueno, Marcial, sí, y yo lo conocí muy bien. Cuando apareció fue dándole serenata a mi esposa. La serenata que yo no le llevé la llevó Marcial. Era un gran tipo, Marcial. Un tipazo. Sí. Lindo. Muy amigo, un amigo de esos. No. Pero yo creo que el nombre del hermano no era igual al nombre del hijo de Ortega. ¿Cómo se llama? No, es el recurso que estoy usando para recordarlo. Yo sé que se llamaba igual que el papá, que era un general o algo en Honduras. Como decir Timoteo, pero no es Timoteo. Un nombre así. Era ese hijo de Ortega que está en el asunto del canal. No es Ricardo, no. Bueno, ahorita nos acordamos. Ahorita hay que dejar, como decía Alberto Cañas, hay que dejar el anzuelo sin estarlo jalando. Y viste, viene solo, decía. Y es cierto.
Que, bueno, ese otro, que era un poquito mayor que yo, pero yo lo conocí en la escuela de Derecho, estaba, ponerle, con José Luis Molina y toda esa camada, 3 años arriba de la nuestra. Y era un tipo muy agradable, pero mucho más simpático y digamos, usemos el término, ese buena gente, era Marcial. Marcial era... era generoso. Nunca te bajaba el hombro, le hacías así y lo tenía firme, era tu amigo. Sí, era generoso en todo. Sí. En la década del 60, cuando se pusieron de moda las guerrillas, la finca de la Lindora él la prestaba para cualquier tipo de entrenamiento. Sí. Sí, claro. Y era interesante, era un tipo muy interesante. Valiente. Tenía, puchica, valientísimo. Valiente, Tenía una... muy noble, muy generoso. A Marcial le faltaba cultura. La rellenaba con su actitud, que era muy sensible a las cuestiones sociales y tal. Y después cuando se casó, tenía mucha plata, ¿verdad? Creo que era parte del capital del viejo, ¿cómo se llamaba? González. Qué mala memoria, no, hombre, ¿qué González? No. Hombre. Esa es la esposa de la hija de él, que se casó con Hernán. Claro, con Hernán González. Esa es Evangelina. Evangelina. Sí. Oh, González. Un hombre de cultura Pero extraordinario. Hernán no tenía plata. No, pero un hombre también muy tranquilo, ministro de Cultura. Sí. Sí, hombre bueno. Bueno, Marcial, hijo predilecto del Cantón de Santa Ana. Sí. Ahí está en la Municipalidad de Santa Ana una foto de él, igual que la de Jorge Bolio y otros próceres del cantón, ¿verdad? El viejo Castro, ¿Cuál Castro? el viejo rico, que el Florentino. Florentino. Es el papá de Diego. Juan Diego. Claro, ese es el capital que se distribuyó, pero era cierto. un capital Sí, enorme. sí. Y claro, y toda esa zona de Lindora y todo eso era de Florentino. Ahí había un bosque de pericos en la Lindora impresionante. ¿Bosque? De pericos. Yo era, allá por la década del 50, yo participé de los Boy Scouts de la Tropa 9 de San José. Y con frecuencia íbamos, en la década del 50, como en el 56, 58, por ahí. Mucho más carajillos. Y ahí íbamos a esa zona de la Lindora. Y había unos bosques de pericos, pero era una cosa impresionante. Yo imagino que es como selva virgen de África hoy, me imagino. En aquella época era así. Pero no era pericoloso. No. Sí. Bueno. Incluso había como una cañada. Sí. Había como una cañada ahí y una poza en una especie de río que había ahí, un riachuelo. Y bajábamos por unos acantilados para llegar ahí. Era una cosa impresionante aquello. Eso ha quedado ahí envuelto en el proceso urbanístico que está ahí en Santa Ana. Algo que estaba leyendo un día de estos sobre la historia de la caja, la finca. Parte de aquí, donde está Monumental, todo esto por abajo. Sí, claro. Que nunca se me olvida que don Pepe puso a Vico Starque a manejar la caja. Lo puso a manejarla y a vivir en la casa de la caja. Y cuando le cortaron el rabo al presidente de Panamá, le cortaron el rabo. El viejo aquel que fue 3 veces y las 3 veces lo destituyeron, ¿no? Se llamaba Arias Madrid. Arnulfo Arias Madrid. Arnulfo. Fue el contemporáneo de Rafael Ángel para hacer el Tratado de Límites. Sí, claro. Don Pepe se lo trajo y lo hospedó en la caja, subrepticiamente, porque no se podía decir. Y yo, que era muy amigo de Vico y lo visitaba de vez en cuando y conversábamos, me llamaba la atención las teorías del viejo. El viejo tenía, desde que llegó, se apoderó de un sillón. Y entonces decía que los muebles adquirían vida, parte de la vida de uno, que uno no se podía despegar de ellos. Y que cuando él se fuera, nos íbamos a percatar de que a ese mueble nadie se podría sentar, porque ahí le quedaba su energía acumulada. Y empezaba a hablar de un montón de vainas sobre
la siguiente vida y la reencarnación, que él era la cuarta reencarnación de no sé quién. De un gusano, seguro, al estilo de los hindúes. Qué curioso, ¿no? Tenía un tipo que era muy culto cuando hablaba uno de literatura o de música, él era culto. Y sin embargo, tenía un subsuelo lleno de ideas rarísimas, como de brujas y carajadas de esas, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Bueno, muchos de esos golpistas y los que han sido víctimas de golpes tienen toda esa iconografía de brujas. Sí, ¿verdad? Sí. Tienen que justificarse así, lo mismo los dictadores. ¿Ah? En Haití, aquel famoso dictador Papadoc, que usaba el vudú. Claro, y además y era los tontonmacuts, muertos vivos. Y de los zombies y toda esa, sí. toda esa filosofía y magia que hay alrededor de eso en Haití. Y persiste, todavía. Sí. Pero está muy arraigado a las costumbres. El hijo, pues trató de mantenerla. Está muy arraigado a las costumbres, y Fernando, que vivió en Cuba también, de la africanidad y de las tradiciones religiosas. Tiran los caracoles, de las tradiciones africanas en el Caribe. Sí. Todavía en Venezuela se ve mucho eso de la presencia, digamos, de prácticas religiosas que son más bien como sectas y que tienen una mezcla de paganismo y de religiosidad y espiritismo y que tiene que ver con prácticas, digamos, no muy sacrosantas, digámoslo así, ¿verdad? Y sin embargo se siguen dando. Y hay culto alrededor de eso. En Cuba hay toda una cultura alrededor de esas prácticas religiosas. Claro, y bien estudiadas. Y el limón, el pocomía, no era un derivado de esa forma de pensar. En Cuba, le cortaban la cabeza al gallo y hacían todas las manifestaciones esas. Se llamaba el pocomía en Limón. Yo me acuerdo chiquillo haber ido escondido así a ver las ceremonias. A sangrarlo, sí, claro. Sí, claro. En Cuba uno percibe muy bien la socarronería, pues, sin intención peyorativa de la Iglesia Católica, porque la Iglesia no presentaba una resistencia especial a la integración, a la coalescencia de creencias africanas. Santería. Exacto, es la santería. Entonces, uno sabía que a Santa Bárbara, a San Lázaro, a la Virgen de la Caridad del Cobre, correspondía no una deidad, una identidad africana que la hacía diferente. Y eso así funcionaba y la gente vive con eso. Y uno no puede, digamos, burlarse del asunto, porque claro simplemente la gente lo cree como uno, como otros. Hay personas que creen en los santos. No es por burlarse, es porque la creencia está muy arraigada. Claro. Solo en Costa Rica no hubo prácticas de ese tipo. Bueno, en el Valle Central. Pero fíjate que en la aldea de los Pardos, la aparición de la negrita y todo eso tenía una connotación muy de esa naturaleza. Que nosotros después, la negrita resultó blanca, para nosotros, que es negrita porque es de piedra. No. En la aldea de los Pardos eran negritos, es que no era... Pero era como decir los tugurios de Cartago, pues porque era la parte externa. Sí, la parte externa. Porque igual la ciudad colonial, igual que ahora, se constituía con la plaza al centro, con el cuartel, con la iglesia y con el lugar donde estaba la alcaldía o el municipio o el ayuntamiento, y después las casas de los principales, y hacia atrás iban desarrollándose las actividades de comercio y otras casas habitacionales. Y más atrás, la gente más abajo, inferiormente social, de inferioridad social. Entonces, cuando se habla aquí de la Puebla de los Pardos para identificar el origen de la Virgen de los Ángeles, lo que también nos está diciendo es que la ciudad colonial tenía esas zonas de exclusión, esas zonas marginales. Y cuando la Virgen aparece ahí, la imagen de la Virgen, la leyenda de la Virgen, porque el mismo Sanabria, que hace un estudio muy importante sobre la Virgen de los Ángeles, habla de la leyenda de la Virgen, refiere justamente a que la imagen la descubren en esa región, que es una manera de integrar también la comunidad, de identificarla, ¿verdad? Lo mismo que la Virgen de Ujarrás, que sí es negrita. Sí.
¿verdad? Sí. Pero esa se necesitó mucho porque estaba la amenaza de los piratas que habían entrado al territorio nacional y estaban llegando casi a Orosi. Entonces la imagen de la Virgen logra aglutinar para movilizar población. Se metían por en Matina. contra. Sí, claro. Si ahí Sí. llegaban a robar cacao, claro, llegaban a robar claro, negros, no, y llegaban a robar negras e indígenas. Pero eran, sí, esos eran misquitos, es decir, moscos. Sí, los que estaban ahí metidos Exactamente, entre Nicaragua sí. y Honduras. Sí. Sí, pero servían a los intereses de los piratas. Pues claro, sí, eran ingleses. Bueno, es que a veces uno habla de los piratas como una cosa de libros y de la estratosfera y de la luna. No, aquí estuvo Morgan, Drake, Claro. todos ellos. Sí, claro. Sí. No tenemos ahí la bahía de Drake abajo. Y, No, hombre, y en la Isla del Coco no en están la un Isla del montón Coco, de denominaciones donde llegaban Por los piratas supuesto a guardar. que no han encontrado el famoso tesoro, pero sí encuentra uno doblones y en diferentes lugares. Yo estuve 3 meses en la Isla del Coco, no, 2 meses. Ahora sabemos de dónde viene su riqueza. Ya sabemos. Te voy a contar. Ya te digo que había encontrado doblones. Sí, no, Que sí, lo oiga monedas. tributación directa. Así, claro. Oíme, estaba Manolo Ventura, de secretario de la Comandancia en Jefe, en tiempo de Ulate. Yo estaba estudiando Derecho y recuerdo que perdí una materia y tenía que estudiar para presentarla en segundo año. Y entonces Manolo me dijo, venía uno de esos investigadores sinvergüenza, gringos, que ya con un Forbes. montón de cosas para buscar el tesoro, ¿verdad? Y con un montón Forbes, de ¿no era? plata, Forbes. Forbes, sí. Y entonces iba a mandar un grupo de 12 y yo le dije, bueno, poneme de comandante, no que de comandante, me puso de soldado igual. Pero de todas maneras, esos viejos, oíme, ponían refrigeradoras, las casitas las armaban, estaba uno a cuerpo de reina y salíamos En San Lucas, en Isla del Coco. En la Isla del Coco. Cuando, ahí hubo un presidio. Pero Ahí le mucho cojo. antes. Mucho antes, Ah, sí. no, yo Sí, no- sirvió de yo presidio no en el lo siglo conocí. XIX. Ah, bueno, no, yo sí. no había nacido. No te llegó. No me llegó la versión. Porque, digamos, en la época lo que se acostumbraba era recluir los grandes criminales o los reos peligrosos, los metían en islas porque había un concepto de aislar al delincuente. Bueno, pero a otros lo mandaban a San Isidro General. ¿Verdad? Sí. Bueno, porque aquí había, ¿cómo se llamaba? La expulsión dentro del territorio nacional. Exactamente. Y San Ramón Y San de Ramón, Alajuela era un claro, sitio de presos y de notables presos, porque ahí eran gente notable, Gurián Bolio y otros que ayudaron a Sí, desarrollar sí. la cultura en San Ramón y la biblioteca y todas las Pero cosas. el conglomerado de San Isidro, lo que hoy se llama Peseta, surgió de ahí, de gente que Golfito. Tomás Guardia mandaba. Golfito le decían el pozo El pozo. y lo mandaban a la gente el pozo. Era una cosa ya, el extrañamiento, que era la figura jurídica, era mandar al pozo o a San Ramón. Y es que el pozo San Ramón estaba lleno mandaban. de prostitutas también, eso era famoso por eso. Sí, el pozo. Ahí mandaban a San Ramón la gente culta y la gente de la clase alta de San José Incómoda o de Cartago, que los mandaban para San Ramón. Interesante la historia, ¿no? A veces ya un poquito para atrás. Pero uno identifica volviendo una a los serie de- doblones suyos, Álvaro. Los doblones. Te voy a traer uno para que lo veas. Lo tengo ahí. Siempre se dijo que el robo, el saqueo del tesoro del Perú había ido a dar a la Isla del Coco. Sí, siempre se dijo. Sí, claro. Porque de ahí salió Morgan sin nada. Y aquí hay un investigador que a mí siempre me ha gustado la teoría de él, de Raúl Arias, es un historiador muy sólido, que investigó mucho la cuestión de la Isla del Coco y la posibilidad de los tesoros, y él hizo incluso estudios históricos devolviéndose en el movimiento de los mares y de las mareas y de cómo se fue configurando, digamos, la nueva Isla del Coco por los movimientos marítimos y cómo se fueron inundando regiones que hace 300 o 400 años pudieron haber estado descubiertos y pudieron haber sido sitios posibles donde se pudieron haber guardado esos tesoros. Pero nunca le dieron bola a él, yo creo. Pero me parece que era de lo más interesante y lo más científico que se había hecho
A pesar de que ahora eso lo rastrean hasta con satélites. Claro, ese era el sí, producto. En la actualidad no Bueno, este debería viejo ser- Forbes venía con una serie de instrumentos ahí. Obviamente, claro, como lo que había en la época. Yo me Sí, acuerdo. sí, claro, claro. Más recientemente creo que han dado Detectores de noticias metales. sobre hallazgos arqueológicos de ese tipo. Me parece que encontrados en México, me parece que han encontrado hallazgos de ese, ¿verdad? Pero hace pocos años estuvo en boga la noticia de que satélites rusos habían identificado, Metales. bueno, indicios. Es que no, Sí, lo sí, que pasa sí, es que la claro. prensa inmediatamente exagera, ¿verdad? Pues obviamente en eso. No, pero sí, los mapas que hay de Costa Rica de carácter geológico, que lo hacen satelitalmente, determina por colores y por las formas como lo hacen los satélites, las áreas donde probablemente hay hierro, hay esto, hay oro, todas las cosas. Y de esa manera pueden tal vez encontrar Claro. también. No, pues, estuvo como. Tenemos que aterrizar, qué pena. Pero ¿por qué No es hay- por molestarte. Porque En este caso es Ey. acuatizar casi. ella, Llegar a la playa de Isla del Coco. Sí, 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 sí.